Hola chicos, la clase de hoy corresponde a la corriente eléctrica y la ley de Ohm. Esta guía está dirigido a estudiantes de 11º año para la materia de física matemática. Vamos a comenzar. Primeramente vamos a ver términos fundamentales para poder comprender propiamente lo que es la ley de Ohm y la fórmula que conlleva esta ley. Primero, se entiende como corriente eléctrica al flujo neto de electrones. Recordemos que cuando hay presencia de electrones, ¿verdad? Eso está ligado a lo que es la corriente eléctrica, que circulan por medio de un material conductor. Por ejemplo, cuando llega electricidad a nuestras casas o al colegio, es mediante un material conductor, mediante ductos. Por ahí fluye la corriente eléctrica que incluye lo que son los electrones. Es decir, que esta corriente es la velocidad de esos electrones. Cuanto mayor, cuanto mayor sea la velocidad, entonces eso significa, o entre más rápido, significa que hay más corriente eléctrica. Y si hay menor, eso significa es que esos electrones circulan de manera más lenta y hay menos corriente eléctrica. Ahora bien, entendamos qué es la tensión o la diferencia de potencia, que este es un término muy importante dentro de la fórmula que vamos a ver más adelante. Si en un campo eléctrico existen dos puntos diferentes y en ambos poseen distinto potencial eléctrico, significa que dentro de ellos hay tensión, como lo observamos en la imagen, ¿verdad? Hay un polo opuesto, un polo positivo y un polo negativo, totalmente distintos y entre ellos puede generar tensión. También se le puede conocer como voltaje. Entonces, si vemos estos términos en diferentes tipos de libros o videos, si encontramos términos como voltaje, tensión o diferencia de potencias, esos van a ser el mismo. Como se observa en la imagen, como les acabo de explicar, la carga negativa de la batería y la carga positiva de la batería genera esa corriente eléctrica, generando también tensión, que al final hace que logre iluminar el bombillo. Ahora bien, entrando ya propiamente a lo que es la ley de Ohm, tenemos que esta es de la siguiente manera, o se representa así. La V va a ser o va a estar manifestado con lo que es la tensión, la potencia o el voltaje, que fue lo que vimos anteriormente. Esto siempre va a ser igual a la intensidad por la resistencia, es decir, que se muestra de esta forma. La V siempre va a ser la tensión y este se va a medir por volt. Es decir, que la unidad de medida siempre va a decir volt, es el voltaje. La I corresponde a la intensidad o a la corriente eléctrica. Y la unidad de medida de esta será el ampere. La R corresponde a la resistencia. Y esta se va a medir en la unidad de medida como el ohm. ¿Ok? Entonces, la ley de Ohm siempre va a estar representada de esta manera. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero ustedes dirán, ¿quién es el autor de Ohm? Bueno, más adelante, de la ley de Ohm, más adelante lo vamos a ver. Esta imagen lo que representa es básicamente la ley. Es decir, que tenemos la resistencia, el voltaje y la intensidad. La intensidad, que es representado por este personaje de la imagen, siempre va a tratar de estar o de entrar o de surgir o de introducirse mediante la corriente, ¿verdad? El voltaje y la resistencia van a estar también dentro de esta fórmula. Y como vemos acá, en cada uno de ellos está representado cada una de las unidades, volt, amperios y ohm. Esta va a ser la resistencia, este va a ser el voltaje y la intensidad. ¿Okay? Ahora bien, ¿quién fue el fundador de esta ley?
Bueno, fue George Simon Ohm, nació en Alemania el 16 de marzo de 1789 y fallece en 1854. Él lo que hace básicamente es estudiar lo que son las ondas sonoras en el campo de la acústica. Y esto hace, ¿verdad?, que empiece a ver la medida de resistencia eléctrica, por eso se le denomina ohm, que es la que representa en la fórmula la resistencia. Esto es en honor a la persona fundadora, que es George Simon Ohm, y el símbolo lo vamos a reconocer mediante esta forma. Ahora vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios. Esto lo vamos a hacer en conjunto porque son ejercicios resueltos. Sin embargo, tienen 5 segundos para desarrollar la fórmula de cada uno. ¿Okay? La fórmula como tal, como les expliqué anteriormente, es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esta es la fórmula de Ohm. Sin embargo, dependiendo de lo que le estén solicitando en el ejercicio o en el problema, la fórmula puede variar porque vamos a tener unos datos y otros datos no, como en este caso. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cuánto voltaje requiere un aparato que tiene 30 ohms y su intensidad es de 4 amperios? Es decir, lo que tenemos por acá es la resistencia y lo que tenemos por acá es la intensidad. Entonces, ¿cuál es la fórmula que deberíamos aplicar ahí? Tienen 5 segundos para desarrollarla. Listos. Recuerden que lo que están solicitando es el voltaje. Bien. La fórmula que vamos a aplicar para este ejercicio, que nos están solicitando el voltaje y lo que tenemos es la resistencia y la intensidad, es exactamente. El voltaje es igual a la intensidad o la resistencia. Y aquí lo que vamos a hacer es que procedemos únicamente a sustituir los valores, es decir, de que la intensidad corresponde a 4 amperios y la resistencia a 30 ohms. Hacemos la ecuación, ¿verdad? Porque lo que ocupamos es el voltaje. Y este resultado nos da 120 volts. Si hacemos la multiplicación de 30 por 4, serían 120 volts. Recordemos que es muy importante colocar en cada uno de lo que nos solicitan la unidad de medida, ¿verdad? Resistencia corresponde a ohms, voltaje corresponde a volts y la intensidad amperios. ¿Ok? Vamos con el segundo ejercicio. De igual manera, tienen 5 segundos para resolver la fórmula. En este caso nos piden que calcule la intensidad. ¿Ok? Calcular la intensidad de la corriente que alimenta una cocina de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería de diferencia de potencia de 50 volts. Es decir, que en este ejercicio lo que ocupamos es calcular la intensidad y lo que nos están dando, o los valores que nos están demostrando acá sería la resistencia, que corresponde a 10 ohms, y dice que tenemos el voltaje, que corresponde a 50 volts. ¿Ok? Tenemos esos dos elementos. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que necesitamos? Vamos chicos, tienen 5 segundos para pensar cuál sería la fórmula. Exacto. En este caso, como tenemos
estos dos valores, es decir, como tenemos lo que es la resistencia y el voltaje, entonces hay que hacer o descomponer más bien la fórmula inicial, que es voltaje igual a intensidad por resistencia. Por eso es que la vemos representado de esta manera, porque lo que ocupamos es la intensidad. Entonces, pasamos el dato de voltaje y como hacemos este cambio, ¿verdad? Lo que se hace es que se cambia la multiplicación por el signo de división y lo que corresponde a la resistencia. ¿Ok? Este diagrama que vemos por acá, el diagrama que tenemos por acá, corresponde a la forma gráfica de ver lo que es un proceso de corriente eléctrica o la ley de Ohm. La resistencia siempre lo vamos a ver representado de esta manera, con esta forma, ¿ok? Y el voltaje de esta manera. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que tenemos de voltaje 30 volts y de resistencia 10 ohms, ¿ok? Luego procedemos a hacer la resolución del problema, que en este caso sería aplicar la fórmula, ¿verdad? Ocupamos la intensidad, el voltaje son 30 volts entre 10 ohms, el resultado sería 30 amperios. Esa sería la intensidad de este problema. Y esta sería la explicación de lo que es la guía de corriente eléctrica y ley de Ohms.